Mi ex me acusó de secuestrar a mi hijo, solo por ejercer mi derecho como padre. Mi nombre es Russell. Tengo 38 años, soy mecánico especializado en transmisiones y vivo en un suburbio tranquilo a las afueras de Columbus, Ohio. Nunca he tenido aspiraciones desmedidas. Nunca soñé con lujos, ni con hacerme millonario. Solo quería una vida en paz, un trabajo digno y ser un buen padre. Para mí, eso era más que suficiente. Durante años, mi vida fue sencilla. El taller que abrí con un préstamo modesto, mi casa en un vecindario donde todos nos saludamos al pasar, un perro viejo llamado Duque, y sobre todo, Liam, mi hijo de 8 años. Desde el momento en que nació, Liam fue mi razón de ser. Lo cargué en brazos cuando apenas cabía en una mano, y desde entonces, cada decisión importante que tomé fue pensada con él en mi mente. Su madre y yo, Natalie, estuvimos juntos casi una década. Pero lo nuestro se fue desgastando. No hubo una gran pelea, ni una traición. Solo diferencias que con el tiempo se volvieron insostenibles. Cuando decidimos separarnos, ambos sabíamos que ya no había vuelta atrás. Lo que sí estaba claro, o al menos eso creí, era que los dos queríamos lo mejor para Liam. Así que hicimos lo correcto. Firmamos un acuerdo de custodia compartida, semanas alternas, responsabilidades divididas, y un calendario que intentamos adaptar a nuestros trabajos. Yo abría el taller temprano, ella trabajaba en una oficina administrativa. Nos coordinábamos como podíamos. Durante un tiempo, todo marchó con cierta normalidad. No éramos amigos, pero tampoco enemigos. Solo dos adultos intentando criar a un niño sin destrozarle la infancia. Y entonces apareció Karin. Karin llegó a mi vida por accidente, como suelen hacerlo las cosas buenas. Vino con su auto al taller por un problema de frenos. Conversamos. Volvió a los días a cambiar el aceite. Luego a ajustar la suspensión. Después solo pasó a saludar. Y en algún punto empezamos a vernos fuera del taller. No fue una relación impulsiva. Yo había pasado casi 2 años solo, concentrado en mi trabajo y en mi hijo. No me tomaba a la ligera el hecho de abrir de nuevo mi vida emocional a alguien. Pero con Karin todo fue distinto. Tenía una calma que contrastaba con mis días llenos de ruido, grasa y motores. No presionaba. No preguntaba de más. Solo estaba. Y eso, para alguien que venía de años de fricción y tensión, era invaluable. Al principio, decidí no involucrar a Liam. No porque tuviera algo que esconder, sino porque sabía que mezclar a un hijo en una relación nueva podía ser delicado. Quería estar seguro. Pero cuando todo empezó a volverse más sólido, natural y estable, me sentí listo. Y lo hice con cuidado. Los llevé a paseos cortos. Juegos en el parque. Películas en casa. Liam la aceptó sin dramas. Y Karin supo ganarse su espacio sin invadir el mío como padre. Pensé que estaba haciendo las cosas bien. Y tal vez por eso no estuve preparado para lo que vino después. Natalie cambió. De un momento a otro, comenzaron los problemas de agenda. En mi semana correspondiente, me avisaba el mismo día que Liam no se sentía bien o que tenía que quedarse para terminar una tarea importante. Luego fue que su madre venía de visita o que tenía un cumpleaños con sus primos del lado materno. Al principio lo toleré. Entendí que pueden surgir imprevistos. No quería entrar en una batalla innecesaria. Pero empezó a volverse un patrón. Cada vez que le tocaba venir conmigo, algo lo impedía. Y cuando lo mencioné con calma por mensaje, recibí como respuesta una pared emocional. No te hagas la víctima. Yo soy la que está con el día a día. Tú apareces cuando te conviene. Eso me dolió. Porque no era cierto. Jamás dejé de estar presente. Fui a cada juego de béisbol. Asistí a todas las reuniones escolares posibles. Cuando tenía fiebre, estuve. Cuando se cayó de la bici y se raspó la pierna, fui el que corrió con él al centro médico. Pero nada de eso parecía contar. Intenté hablar. Propuse ajustar el calendario, dejarlo por escrito. Incluso sugerí ir con una mediadora familiar. Su respuesta fue cortante. Haz lo que quieras. Tú siempre has sido bueno para actuar como víctima. Ahí entendí que esto ya no era solo sobre nuestro hijo. Era personal. Y entonces llegó ese viernes. Sabía que, según el acuerdo, era mi turno. Liam me había escrito desde la tablet que tenía listo su bolso y que estaba emocionado por ir conmigo. Pero Natalie no me contestó en todo el día. No me respondió llamadas ni mensajes. A las 3 de la tarde, tomé una decisión. Fui directamente a la escuela.
Llevé una copia impresa del acuerdo judicial. Me dirigí a la oficina de administración, me identifiqué, y pedí recoger a mi hijo. Me miraron con algo de sorpresa, pero no pusieron objeción. La secretaria revisó el documento, hizo una llamada rápida para confirmar, y me entregaron a Liam. Su sonrisa al verme me rompió por dentro. «Papá, ¿hoy sí me quedo todo el fin de semana?», me preguntó mientras caminábamos al auto. «Sí, hijo. Todo el fin de semana», le respondí, deseando que eso fuera siempre así de simple. Fuimos por helado. Jugamos con Duque en el patio. Planeamos ver películas esa noche. Todo era normal. Familiar. Lleno de paz, como nos gustaba. Hasta que a las 7:46 de la tarde, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. «¿Señor Russell? Habla el Departamento de Policía del Condado de Franklin. Hemos recibido una denuncia activa por posible secuestro infantil. Le pedimos que se presente en la estación más cercana inmediatamente para aclarar su situación». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me senté en el borde del sofá, con el teléfono aún en la oreja, y miré a Liam, que dibujaba en la mesa del comedor, sin saber lo que acababa de pasar. Mi corazón latía con violencia. Secuestro. Esa palabra me perseguiría por mucho tiempo. Actualización 1. La palabra secuestro no dejaba de rebotar en mi cabeza mientras conducía a la estación de policía. Liam iba en el asiento trasero, jugando con su consola como si todo estuviera normal. No quise alarmarlo. Solo le dije que teníamos que pasar por un lugar antes de llegar a casa. Pero por dentro, sentía que me estaba rompiendo en pedazos. Me presenté en la estación, respirando hondo y repitiéndome que todo se aclararía. Tenía el acuerdo impreso en la guantera. Tenía las conversaciones por texto. Tenía la verdad. Y aún así, no me sentía seguro. Porque una vez que alguien dice secuestro infantil en voz alta, las cosas dejan de ser racionales. Apenas llegué, un oficial me pidió que saliera del auto. Le dije que mi hijo estaba conmigo, que todo estaba en orden, que tenía los papeles. No me gritó, pero su tono era seco. Me pidió que no hiciera movimientos bruscos y que saliera del vehículo lentamente. Me esposaron enfrente de Liam. En frente de mi hijo. «¿Papá?», preguntó desde el auto, con los ojos abiertos de par en par. «Todo está bien, hijo. Solo es un malentendido. Quédate tranquilo», le dije mientras sentía el frío del metal en las muñecas. Nunca olvidaré su cara. El miedo. La confusión. La manera en que su boca temblaba sin saber si debía llorar o preguntar. Me separaron de él inmediatamente. Lo llevaron adentro por otra puerta. Yo fui conducido a una sala sin ventanas. Me quitaron mis pertenencias, me leyeron mis derechos, y luego me dejaron solo, esposado a una mesa metálica. No soy un hombre frágil. He vivido cosas duras. Me crié sin padre, trabajé desde joven, y me he roto el lomo para tener lo poco que tengo. Pero ese día me quebré. Solo. En silencio. Las lágrimas caían sin hacer ruido. No por miedo a ir preso, sino por la humillación. Por el daño a Liam. Por el hecho de que su madre había dado un paso tan bajo, tan cruel, solo para castigarme por seguir adelante con mi vida. Después de casi una hora, entraron dos oficiales, uno joven, que claramente estaba incómodo, y otro de unos 50, con cara de que había visto demasiadas cosas para impresionarse por algo más. «Señor Russell», dijo el mayor, «está aquí porque su exesposa lo reportó por llevárselo sin autorización. Ella afirma que no estaba programado para recogerlo hoy y que usted se presentó sin previo aviso en la escuela. ¿Puede explicarnos?». Saqué mi carta, el acuerdo. Les pedí que lo revisaran. Les mostré los mensajes donde ella no respondía. Les conté del patrón que venía repitiéndose hacía semanas. El oficial joven revisaba las hojas, visiblemente molesto. «¿Esto está sellado por un juez?». «Sí. Fechado hace año y medio. No ha sido modificado». El mayor asintió en silencio. Tomó nota. Me hicieron preguntas de rutina, si tenía antecedentes, si alguna vez había incumplido el acuerdo, si había tenido conflictos previos con ella en entornos públicos. Respondí todo con la verdad. Firme. Claro. Sin tartamudear. Me costaba respirar, pero no podía dejarme doblar. Luego pregunté, «¿Dónde está mi hijo?». «Está bien. Está en una sala de espera, con una trabajadora social». «No parece alterado», respondió el joven. Eso me tranquilizó, pero solo un poco. Después de otra hora, me liberaron.
No me devolvieron mis cosas de inmediato. Me dijeron que el caso quedaría abierto hasta revisar todos los documentos. Que tendría que presentarme a una cita con servicios de protección infantil. Que no debía contactar a Natalie directamente hasta nuevo aviso. Que, por ahora, no podía llevarme a Liam. Fue como si, en cuestión de horas, me arrancaran mi rol de padre del pecho. Como si alguien reescribiera mi historia con tinta ajena, y yo tuviera que quedarme mirando. A Liam no lo dejaron regresar conmigo esa noche. Un oficial lo entregó directamente a su madre, sin siquiera permitirme hablar con él. Solo lo vi por una rendija, con su mochila colgando y la mirada clavada en el suelo. No dijo nada. Yo tampoco. Volví a casa con las manos vacías. Karin estaba en la cocina, preocupada, con los ojos rojos. Le conté lo que pasó. Me abrazó sin decir nada, solo sosteniéndome. Esa noche no dormimos. Ni ella ni yo. Los días siguientes fueron un torbellino de burocracia, citas con abogados, y correos fríos de funcionarios. El proceso se activó como si yo fuera un posible criminal. Tuve que pasar por una evaluación psicológica, enviar mis registros, autorizar una revisión de mi hogar. Mi abogada, una mujer brillante y meticulosa llamada Dana, me explicó que aunque tenía el acuerdo a mi favor, el simple hecho de que existiera una denuncia formal activaba mecanismos automáticos para proteger al menor, lo que podía ser manipulado con facilidad por un adulto vengativo. Es absurdo, dije una y otra vez. Es mi hijo y tengo derecho. Lo sé, Russell. Pero para el sistema, una denuncia de secuestro, aunque se caiga después, es suficiente para mancharte, respondía ella. Y no siempre hay consecuencias para quien miente. Yo no quería armar una guerra. No quería dañar a la madre de mi hijo. Pero ella sí estaba dispuesta a hacerme daño, y ya no podía fingir que esto era solo un malentendido. Me quitó a mi hijo con una mentira. Y no iba a quedarme de brazos cruzados. Actualización 2. La primera cita con servicios de protección infantil fue una mezcla de tensión, formalidad y una pizca de condescendencia burocrática que me irritó desde el primer minuto. La trabajadora social asignada, una mujer joven de voz monótona, me llamó por mi nombre como si ya estuviera condenada a no creerme. Tenía un portapapeles lleno de notas, una carpeta con mi apellido, y una expresión que oscilaba entre lo profesional y lo distante. Señor Russell, este proceso es parte del protocolo luego de una denuncia activa. No estamos aquí para juzgarlo, sino para recopilar hechos, dijo. Lo entendí. En teoría. Pero en la práctica, me estaban evaluando como si fuera un riesgo. Como si yo, que lo único que hice fue buscar a mi hijo cuando me tocaba, pudiera ser un peligro. Me preguntaron de todo, desde cómo era la dinámica en casa hasta si alguna vez había levantado la voz frente a Liam. Me pidieron describir cómo lo disciplino, qué normas tiene en casa, si dejo que vea televisión, qué hace en su tiempo libre. Cada respuesta era escrita como si pudiera incriminarme con una coma fuera de lugar. Luego me entrevistaron por separado en otra cita, esta vez en presencia de una psicóloga forense infantil. Me explicaron que a Liam también lo entrevistarían, pero sin mí, y que usarían técnicas lúdicas para evaluar si había sido influenciado o se sentía incómodo conmigo. Cuando escuché eso, sentí una punzada en el pecho. ¿Incómodo conmigo? ¿Mi hijo? ¿Por qué nadie está evaluando si él se siente incómodo con su madre, la misma que manipuló toda esta situación? Mi abogada, Dana, me advirtió que debía mantener la calma. Que el sistema era lento, pero que si me alteraba o mostraba enojo, eso podía ser usado en mi contra como indicador de conducta agresiva. Así que fingí tranquilidad. Me di mis palabras y modulé mi voz, como si estuviera frente a un jurado invisible. Y eso me desgastaba. Durante semanas estuve en ese limbo. No podía tener a Liam en casa. Solo visitas supervisadas los fines de semana en un centro comunitario que parecía una sala de espera de hospital pediátrico. Juguetes viejos, cámaras en cada esquina, y una mujer sentada con un iPad tomando notas mientras mi hijo y yo armábamos rompecabezas que nunca terminábamos. Pero aún en ese entorno, Liam me miraba con la misma ternura de siempre. Me abrazaba. Me decía que me extrañaba. Que quería volver a jugar con Duque. Que le gustaba cuando Karin hacía panqueques los domingos. Una vez, en voz bajita, me dijo: mamá se enoja si digo que quiero quedarme contigo. Ese fue el punto de quiebre. Decidí que ya no bastaba con defenderme. Iba a demostrar el patrón. Iba a documentar todo. Cada excusa, cada mensaje ignorado, cada incumplimiento del acuerdo. Revisé registros escolares, correos entre maestros,
capturas de pantalla que antes había dejado pasar por no armar problemas. Le mostré a Dana las pruebas. Me ayudó a organizarlo todo cronológicamente. Incluimos los intentos de mediación que propuse. Las conversaciones donde Natalie tergiversaba los hechos. El patrón de sabotaje a la custodia compartida desde que Karin apareció en mi vida. El cambio de comportamiento de Liam tras cada periodo largo sin verme. Pedimos una audiencia para revisión de custodia por incumplimiento reiterado y mala fe. Fue una decisión dura. Sabía que podría desatar una guerra, pero ya estaba metido en una. Natalie reaccionó con cinismo. Su abogado envió una respuesta inicial llamando a mis acusaciones una narrativa construida para desviar atención de conductas cuestionables. Una burla total. Pero esta vez no me quedé en silencio. La audiencia se fijó para un jueves por la mañana, 6 semanas después del incidente. Hasta ese día, yo seguía siendo visto por el sistema como posible riesgo bajo investigación. Técnicamente no estaba imputado de nada, pero seguía sin tener a Liam en casa. El proceso era lento, desigual y emocionalmente devastador. Y sin embargo, durante todo ese tiempo, yo fui quien tuvo que explicarse. Yo fui quien tuvo que someterse a evaluaciones. Yo fui quien fue esposado enfrente de su hijo, vigilado en visitas supervisadas, mirado con sospecha por personas que no sabían nada de mí, salvo una denuncia escrita por alguien con rabia. Y aunque me contuve, me sentía absolutamente humillado. Karin, mientras tanto, fue mi ancla. Nunca me presionó. Se mantuvo firme, incluso cuando su nombre salió en las entrevistas, como si fuera una influencia externa para evaluar. Me abrazaba en los días que volvía de esas visitas con Liam sintiéndome partido por dentro. Me decía que no estaba solo, aunque así me sintiera. Una noche, antes de dormir, le dije, ¿sabes lo peor? Que esto ya no es solo por mí. Es por lo que Liam está aprendiendo de todo esto. Está viendo cómo un sistema puede castigarte por decir la verdad. Ella me miró con los ojos llenos de tristeza y solo dijo, entonces que también vea cómo luchas para recuperarla. Y eso hice. Actualización 3. El día de la audiencia llegó con un cielo gris, llovizna fina y esa humedad pegajosa que parece presagio. No dormí más de 3 horas la noche anterior. Tenía la garganta seca, las manos frías, y los pensamientos enredados. Pero también tenía algo que no había tenido en semanas, convicción. Llegamos al juzgado a las 8:30 de la mañana. Dana iba impecablemente profesional, con esa carpeta azul que había preparado con obsesiva precisión. Yo llevaba el acuerdo original, los mensajes impresos, las evaluaciones del centro de visitas, las declaraciones de los profesores del IEM, los informes de servicios de protección infantil, todo lo que mostraba que, desde el principio, Natalie había jugado con el sistema para castigarme, no para proteger a nuestro hijo. En la sala ya estaban su abogado, Natalie, más maquillada que nunca, y un par de familiares suyos. No me miró al entrar. Mantenía la mirada baja, con expresión de mártir, como si todo esto le doliera más a ella que a nadie. El juez, un hombre mayor de mirada clara y tono directo, abrió la sesión con neutralidad quirúrgica. Explicó que se trataba de una revisión por posible incumplimiento de régimen de custodia y que se escucharía a ambas partes. Su abogado comenzó presentando la versión de Natalie, que yo era impulsivo, que tenía actitudes impredecibles, que Liam a veces volvía confundido o distante, que la relación con Karin era demasiado rápida e inadecuada para un niño tan joven. No presentaron pruebas concretas. Solo percepciones y frases como Liam dijo que, sin contexto, sin fechas, sin fundamento. Cuando Dana tomó la palabra, todo cambió. Imprimió una línea de tiempo que mostraba cada incumplimiento del calendario de custodia. Documentó cada mensaje no respondido. Presentó los correos con los maestros que confirmaban que yo era puntual, involucrado y presente. Exhibió los informes de las visitas supervisadas, donde las trabajadoras sociales afirmaban que Liam mostraba afecto genuino, seguridad y conexión emocional sólida con su padre. Luego leyó un fragmento del informe psicológico. El menor no ha mostrado señales de temor, ansiedad ni rechazo hacia el progenitor masculino. Por el contrario, manifiesta deseo constante de pasar más tiempo con él. En los periodos donde se interrumpió la convivencia, se observó tristeza e irritabilidad moderada. Natalie no podía sostener la mirada. Y su abogado empezó a hacer lo que hacen los abogados cuando se quedan sin base, desviar. Habló de cómo los niños no siempre saben lo que es mejor para ellos, de contextos familiares complejos, de desequilibrios emocionales que no son fáciles de detectar. Pero el juez no se tragó el humo. Cuando me tocó hablar,
lo hice con calma. No leí ningún papel. No hice discursos. Solo conté la verdad. Le hablé como padre. No como víctima. Le dije lo que me había dolido. Cómo me sentí esposado frente a mi hijo. Lo que significaba tener que justificar una y otra vez el querer ejercer el derecho más básico, estar con mi hijo y ser su padre. Y al final, le dije algo que había escrito en mi cabeza muchas veces. Su señoría, no estoy aquí para castigar a la madre de mi hijo. Estoy aquí para que mi hijo no aprenda que mentir, manipular y usar el sistema es una forma de ganar. Estoy aquí para que él vea que uno pelea por lo que ama sin hacerle daño a nadie más. El juez pidió un receso corto y volvió con su decisión antes del mediodía. Confirmó que el acuerdo original seguía vigente. Ordenó que se cumpla estrictamente sin alteraciones unilaterales. Levantó la restricción de visitas supervisadas de forma inmediata. Estableció un régimen de monitoreo temporal, pero esta vez para Natalie. Y lo más importante, añadió una advertencia formal en su expediente por uso malintencionado del sistema judicial. Natalie no habló. No lloró. Solo bajó la cabeza y recogió sus cosas. Yo salí del juzgado con una mezcla de alivio, rabia contenida y tristeza. Porque aunque había ganado, nada de eso me devolvía el tiempo perdido. Nada me quitaba la sensación de haber sido tratado como enemigo por el simple hecho de ser padre. Cuando llegué a casa esa noche, Karin tenía preparada una cena sencilla. Liam estaba allí, con Duke a sus pies, viendo caricaturas como si todo volviera a estar bien. Me abrazó fuerte. Me dijo que me había extrañado. Y yo solo pude apretar los ojos para no llorar frente a él. No le hablé de la audiencia. No le conté los detalles, aún quería conservar su inocencia. Solo le dije, todo va a estar bien ahora, campeón. No sé si eso es cierto, pero al menos, ahora tengo la oportunidad de demostrarlo. Desde entonces, sigo adelante. Con cautela. Con papeles en orden. Con cada visita documentada. Aprendí que ser padre en este país a veces implica navegar un sistema que no está hecho para nosotros. Pero también aprendí que uno no puede callar cuando lo acusan con una mentira. Porque si lo hace, otros van a creer que es verdad. Y yo no pienso dejar que mi hijo crezca creyendo eso. Si quieres seguir escuchando historias como esta, dale like, comenta y suscríbete.